Voy a pasarle un videíto como para que nos dé también el inicio, como para poder situarnos en el tema. Eh, es continuación del mismo tema de la epistemología de ayer. Estuvo candente nuestro tema ayer, ¿verdad? Sí, parece que por eso salieron los compañeros masculinos. ¿Vos decís? No creo, no creo No nomás digo nomás, bro. porque no hablamos pues mal de ellos, o sea, eso, no hablamos mal de ellos, hablamos de la epistemología androcéntrica. Ellos no están ahí, ellos estos son los blancos varones occidentales, ellos son los Akamatsu, ¿verdad? Este, y bueno, yo creo que más bien habrán salido porque tenían que estudiar, para hoy están, que famoso cuando vos vas a tener examen, te desesperas por lo que vas a rendir, tu cabeza no está en otra cosa más que en eso. A mí por lo menos antes me pasaba eso cuando estudiaba. Yo si tenía un examen o algo así, mi cabeza ahí nomás estaba. Desespera pues. Pero nuestro tema sí fue candente, eso sí. Bien candente nuestro tema. Y bueno, hoy vamos a continuar. Pasa que esos temas, si en la academia no se suelen dar. Son temas que no se tocan, pero por suerte ahora cada vez más se está empezando a tocar y eso está muy bien. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes el videíto. Aquí está. Ustedes, no, vea, vea que no puse el audio, tengo que poner el audio. Voy a poner el audio. Acá está el audio. Sí, aquí. Ahí pueden ver el video, ¿verdad? Bueno, Sí, doctora. es genial. Entonces, a ver, quiero ver cómo está mi audio. Acá. Bueno, comenzamos entonces. Vamos a ver esto. Conversamos un ratito sobre esto y después ya entramos en nuestro tema. Ya, o sea, con esto ya estamos entrando. Son como 12 minutos más o menos. Hola, Bueno. ¿cómo están? Nos encontramos en la tutoría de introducción al pensamiento científico del programa UA 21. El tema que vamos a tratar en esta tutoría es la epistemología feminista. ¿Ven? Puse este video para que vean que hay muchos varones que son varones que están en la epistemología feminista, porque justamente no es que la epistemología feminista, como yo le dijera, solo para mujeres, sino que es una filosofía en la que pueden estar varones y mujeres. Y acá tenemos a un varón como ejemplo. No hablamos del feminazi, como se dice, doctora. ¿Eh? Sino que no hablamos del feminazi, como se dice, estamos hablando de una ciencia, de una epistemología, como dice usted. Exactamente, no hablamos del feminazi, estamos hablando del feminismo en cuanto marco teórico, en cuanto perspectiva académica, no estamos hablando de desnudarse, de atacar al otro, de agredir al varón, no estamos diciendo nada de eso, todo lo contrario de lo que estamos diciendo, incluir a todos, no solamente a los varones, incluir a los indígenas, a los grupos marginales, a todos estamos hablando, o sea, es otra cosa de lo que la gente piensa, ¿verdad? No estamos nosotros a ese nivel amarillista, sino que estamos a un nivel serio, académico, fundamentado. Yo justamente subí el material en la plataforma y creo que subí, me voy a fijar, y si no voy a subir, es un libro, más de 700 páginas tiene el libro que nosotros estamos tratando y del que estamos hablando. Más de 700 páginas y son autores, varones y mujeres muy sólidos. Entonces nosotros no estamos a ese nivel de la gente, ¿verdad? Como decir, voy a feminazi, no estamos ni ahí. Bueno, muy bien, Maura. Continuamos. El primer bloque que vamos a hacer, vamos a intentar contextualizar esta concepción filosófica de la ciencia, que sería la epistemología feminista.
Tenemos que entender, por un lado, que lo que se llama epistemología feminista, por un lado, ha comenzado a través de los distintos señalamientos de sesgo, de perspectivas valorativas, que estaban presentes en las investigaciones científicas y que, de alguna manera, implicaban una situación de inferioridad respecto de las mujeres. Sin embargo, esa concepción se ha ido desarrollando de tal manera que sí podemos hablar de una cierta filosofía de la ciencia feminista o una cierta epistemología feminista. ¿Ven? Se puede hablar de filosofía de la ciencia feminista, se puede hablar de epistemología feminista, o sea, es una cuestión científica, académica, fundamentada. Para comprender esto último, en realidad tenemos que situarnos dentro de lo que es la crítica a la concepción clásica de la ciencia. Ahí podemos empezar por ver algunas de las placas. ¿Ven? Siempre es una concepción crítica de la visión de la ciencia clásica. Siempre es una crítica porque es una perspectiva crítica. Esta es una perspectiva crítica, ¿verdad? Entonces, comienza también con una crítica a la filosofía de la ciencia antigua. Aquí tenemos. Bueno, voy a hacer un script para mandar en el grupo. Pueden hacer un script si quieren. Ya. Podemos ver esa concepción clásica, a veces llamada también concepción heredada de la ciencia, que contiene algunas tradiciones que hemos visto, como por ejemplo el positivismo, pero también la teoría, digamos, falsacionista de la ciencia, ¿no? Cualquiera de estas posiciones van a implicar una cierta concepción del sujeto que conoce y de la investigación científica, dentro de la cual de alguna manera la noción de género se volvería irrelevante, digamos, no podríamos considerarla como un rasgo importante o un eje relevante para una filosofía de la ciencia. Esto, digamos, puede resultar claro simplemente relevando algunas de las características que tiene esa concepción clásica de la ciencia. Por empezar, podríamos decir que el sujeto que conoce, el investigador, sería concebido simplemente como un sujeto que hace uso de su racionalidad, de su razón y de sus sentidos, ¿sí? En tanto habilidades o capacidades para conocer, pero a su vez perfeccionadas por el método de la ciencia. Pero aquí haríamos completamente abstracción de cualquier otra característica, ¿no?, de este sujeto que conoce. No tendríamos en cuenta, por ejemplo, sus particularidades desde el punto de vista, por ejemplo, social, racial, cultural, digamos, sus intereses, sus valoraciones, sus creencias políticas, sus creencias religiosas. Todos estos elementos quedarían totalmente dejados de lado, ¿no es cierto? De alguna forma el que elabora por primera vez ese sujeto del conocimiento es René Descartes, ¿no? Podríamos incluso remitirlo a él. Entonces, digamos, es este sujeto el que va a conocer, ¿sí? Entonces, de esta perspectiva podríamos decir la cuestión del género, quién es el género del sujeto que conoce, sería una cuestión, podríamos decir, enteramente irrelevante, ¿no es cierto? Dentro de este sujeto, que es un sujeto, podríamos decir, universal, ¿no es cierto? Ahora, respecto del objeto... Yo te puedo enseñar inglés 57 veces más rápido que cualquier otro profesor en el mundo. De hecho, estoy tan seguro que si no... que se va a conocer, por consiguiente, no hay ningún sesgo particular en ese objeto, dado que lo estamos conociendo de acuerdo a sus características objetivas, universales, sin reflejar en él ningún tipo de perspectiva valorativa, digamos, o creencia particular de ese investigador, ¿sí? Entonces, esto implica la posibilidad, supuestamente, o el ideal también, de percibir que la posibilidad de construir una teoría sobre
objetiva sobre la realidad que abarque, podríamos decir, en principio, todo un sector de la realidad o finalmente toda la realidad dentro de un mismo cuerpo teórico que sería racionalmente aceptado por cualquier ser humano que siguiese ese mismo método científico, considerado puramente racional, ¿sí? Entonces, bueno, esta es otra concepción, ¿no es cierto?, que implica también, por otro lado, la idea de que, por ejemplo, cualquier factor externo a la ciencia, como estos que yo recién señalaba, digamos, cualquier factor no racional, cualquier creencia de cualquier tipo, religiosa, lo que fuera, quedaría enteramente excluida de la ciencia, ¿no? Esto nos daría lugar a un conocimiento enteramente neutral, ¿sí?, sin ninguna valoración subjetiva. Desde el punto de vista de la observación que da lugar a ese conocimiento, es una observación que no supone ningún tipo de concepto ni de prejuicio por parte del investigador, ¿sí? Y por consiguiente no va a haber lo que se llama ningún tipo de sesgo, ningún tipo de perspectiva que afecte a ese objeto de estudio, ¿sí? Bueno, esta es la concepción clásica. Dentro de esta concepción, podríamos decir, no tendría casi relevancia, no tendría ninguna significación, podríamos decir, la cuestión del género. Ahora sí, entonces podemos pasar a una siguiente placa donde veríamos las críticas que surgen de esto respecto de la nueva filosofía de la ciencia, ¿no? Lo que llamamos la nueva filosofía de la ciencia, que podemos remitir en principio a la teoría kuhniana, ¿no es cierto? Acá tenemos, por un lado, lo que sería una parcialidad de toda teoría, ¿sí?, respecto de la realidad que intenta representar. Eso pensemos en los paradigmas. Un paradigma no es una visión completamente universal que abarca toda la realidad, sino que en todo caso siempre es una perspectiva parcial, es una cierta grilla en la cual vemos la realidad, pero que siempre deja de lado algunos otros aspectos, y por eso justamente esos paradigmas necesariamente van a resultar, digamos, inconmensurables con otros y en algún momento van a ser modificados por otros paradigmas que igualmente siempre van a implicar perspectivas parciales, ¿sí? Esto sería la idea de un pluralismo teórico, ¿no es cierto? Ahora, justamente en esta posición, digamos, en estos paradigmas, van a jugar entonces las teorías compartidas por los investigadores, pero también valores que tienen esos investigadores, ¿sí? Y también en los paradigmas va a haber una influencia o una relación que tiene ese paradigma, ¿no?, con la comunidad científica, que a su vez está vinculada a la comunidad científica más general, que produce ese conocimiento, ¿sí? Entonces, digamos, acá sí podríamos empezar a tener en cuenta una perspectiva valorativa o perspectivas particulares de esos sujetos que conocen. La cuestión del género, así como otros aspectos de esos sujetos que conocen, podrían influir necesariamente en la investigación y en el modo en que se recortan los distintos objetos de la investigación, ¿no? Esto nos implicaría la idea del contextualismo, ¿no? Hay factores no solo internos, sino también externos a la comunidad científica que van a influir necesariamente también en la investigación, ¿no?, como, digamos, la cuestión de valores. Y esto haría posible también la presencia de sesgos, digamos, como algo negativo, podríamos decir, en la investigación. Y por otro lado, ahí tendríamos también lo que se llamaría la carga teórica de la observación, ¿no?, que tiene que ver con las teorías, pero también puede implicar la carga valorativa, digamos, o ciertos intereses del investigador que también van a, digamos, a afectar a la observación, ¿sí? Por consiguiente ya no tendríamos lo que llamábamos una observación pura. Bueno, y esto básicamente es lo que llamamos, digamos, como sujeto cognoscente, un sujeto que conoce, un sujeto situado, ¿no? Aquí tendríamos tres elementos que podemos remarcar. ¿Cómo sería? Por un lado, en el caso particular ya de la epistemología feminista, ese sujeto situado es, por un lado, en esa situación del sujeto tendríamos que incluir, por ejemplo, la corporalidad. Digamos, es un cuerpo, ¿sí?, el que conoce, el sujeto que conoce. No es una especie de conciencia abstraída, ¿no es cierto? Y esa corporalidad, digamos,
puede influir de alguna manera dentro de esa perspectiva desde la que se conoce. ¿Sí? Bueno, también, digamos, incluía, aquí, digamos, empiezan a cuestionar ciertas, justamente al no diferenciarse enteramente digamos, o vincularse de alguna forma los, digamos, aspectos internos y externos, o los aspectos contextuales, también va a introducirse el conocimiento, lo que llamaba en primera persona, digamos, algo que quedaría enteramente excluido dentro de una concepción, digamos, clásica, positivista de la ciencia, ¿no? El sujeto, ¿cuál es el sentimiento o la experiencia subjetiva? No jugaría un papel importante, ¿sí? Digamos aquí, por ejemplo, la idea de esa experiencia puede jugar un papel en la investigación, ¿sí? Por ejemplo, la idea de acoso, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, y obviamente la situación social del sujeto que conoce, ¿no? Sus roles, justamente ahí intervendría el género, las relaciones de poder. Y esto va a determinar, por ejemplo, algunos aspectos de las creencias, de los intereses de ese sujeto que conoce, que a su vez también van a poder afectar a la investigación. Bueno, esto es un poco lo que desde este planteo es que tiene sentido hablar de una epistemología feminista, digamos, ¿no? Como, entonces, dentro de una concepción que ya supone una crítica a la concepción clásica de la ciencia. Bueno, en el bloque siguiente vamos a trabajar las distintas tradiciones que tiene esta filosofía feminista. Bueno, en dos diapositivas bien concretas donde pudimos hacer screen y ahí tenemos toda la síntesis en dos diapositivas, ¿verdad? Ahí yo pasé en el grupo justamente para que les sea más fácil. Entonces también ya tienen ahí en el grupo las diapositivas. Bueno, muy bien. No sé si pudieron captar alguna cosa, si pudieron tomar algo, si no, ya seguimos. Algo que les llamó la atención, algo que quieran preguntar. No, nada, doctora, era lo mismo que estábamos hablando hace rato, que justamente sin prejuicios es muy objetivo, no es subjetivo. Ya. Bueno, acá sí, sí, muy bien. Gracias, Paula. Acá justamente eso es lo que se estaba confirmando, ¿verdad? Que en la epistemología tradicional ahí tenemos, pueden mirar, ahí está la profe Fátima también. Ahí ya entró, mira, un poco qué guapa. Justamente, viste, profe Fátima viene ella a aumentar nuestro grupo, se enteró que somos muy poquitas y entonces ella viene, la profe Fátima viene a auxiliarnos. Bueno, ¿Qué mira, tal, Héctor profe? ¿Cómo también está. estás? Hola, hola, profe. ¿Qué tal, profe Fátima? Qué gusto verte por aquí. Mira un Un poco, gusto. qué gusto. Justo estábamos viendo epistemología feminista, estábamos hablando que nuestros varones ayer desaparecieron toditos. Y yo estaba sospechando, ¿será que los varones se sintieron aludidos? Al contrario, le defendemos a los varones. Entonces me dijo Maura, no, pero esto no es un feminazi, esto es una cuestión académica, fundamentada, seria, ¿verdad? Pero Sí, así mismo. ayer le estábamos muy entusiasmadas, le dimos con todo, ¿eh? Pero por suerte Héctor ya está hoy. Mm. Qué bueno, Buen qué día. bueno. Moisés tiene examen de recuperatorio del módulo con el profe Adilio, por eso él está en Sí, sala para un sí, examen ahorita en nuestra facultad de sí, Derecho. yo hablé con la profe, con la licenciada Serena, y ella me dijo justamente eso, que habló con el profesor Abilio y que actualizó la lista y entonces me pasó la lista de los que están. Y Moisés me habló también ayer, Moisés me dijo, profe, tengo un examen, estaba muy preocupado. Sí, 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 no querían rendir porque presencial toma el profe Adilio. Mm, Presencial todo. sí, y escrito, ¿verdad? Pero esa es una decisión, ¿cómo se dice? De cada docente de cómo quiere evaluar, así como vos, profe, hacés con los trabajos grupales, ¿verdad? Sí, sí, exactamente, así mismo. Y cada profesor pues elige. Y no hay problema, porque hoy nosotros hablamos, yo hablé con la licenciada Serena, entonces dijimos que de 8 a 9 va a ser nuestra clase, yo le voy a dar los lineamientos generales y después por su cuenta van a
se lee tranquilamente el tema porque es un refuerzo de ayer y además ellos tienen pendiente su exposición, su trabajo escrito, ya nomás la semana que viene el grupo 2 y entonces estamos todos así urgidos sobre la hora y justamente me estaba diciendo Maura, profe, nos va a venir súper bien empezar con nuestro trabajo grupal. Y bueno, así que trabajo tenemos cualquier cantidad, ¿verdad? Queridos estudiantes. Y bueno, súper bien, con los que están demasiado bien estamos y vamos a avanzar hasta las 9. Gracias, profe Fátima. Bueno, Con gusto, profe. gracias, profe. Bueno, entonces ya vimos nuestro video que también viene a reforzar la idea que vimos ayer, de que justamente la epistemología feminista o la epistemología de género es una crítica a la epistemología tradicional, porque la epistemología tradicional pues dice que hay una neutralidad en la ciencia, ¿verdad? Que los investigadores son neutrales, que son objetivos, que son universales en sus teorías, en sus posturas. Entonces, las epistemologías críticas actuales lo que hacen es justamente desmentir eso. Y la epistemología crítica en esa misma línea crítica desmiente de que las teorías sean neutrales y de que sean universales, porque todo conocimiento es situado y no es neutral nunca una teoría, porque el investigador siempre está impregnado de valores, de ideologías, de valores, de costumbres, de miradas culturales, entonces nunca está ajeno a todas esas variables que le contagian a él. Entonces, esa objetividad absoluta no existe en la ciencia, dice la epistemología crítica actual, y también lo dice la epistemología de género, la epistemología feminista. Siempre hay una mirada subjetiva en la ciencia. ¿Por qué hay una mirada subjetiva? Primero que nada, porque nosotros como seres humanos somos sujetos, ¿verdad? Y subjetivo viene de sujeto. Entonces, es el sujeto el que está haciendo la ciencia. El investigador es un sujeto. No puede despojarse de su esencia subjetiva que lo constituye como sujeto. Entonces es un absurdo decir que la subjetividad no existe en la ciencia, porque eso no es verdad. Bueno, entonces eso es de algún modo lo que vimos en el video. Y ahora vamos a ver el power que les preparé también para hoy. Este es nuestro power para hoy. El power de ayer ya lo vimos y este es nuestro power para hoy. Aquí está, nuestro power para hoy. Nuestro tema de hoy se llama objetividad y valores desde una perspectiva feminista. Es decir, según el video que vimos, siempre en toda perspectiva teórica, no existe una objetividad absoluta. Y siempre están en juego valores. ¿Por qué? Porque el investigador es un ser humano que tiene valores y él no puede estar ajeno a esos valores. Entonces, siempre hay como una permeabilidad de estos valores, de estas miradas subjetivas. No existe la objetividad absoluta según la nueva epistemología crítica. Lo que existe es una intersubjetividad. ¿Qué significa eso? Lo que existe es una comunidad científica que valida, que consensúa ese marco teórico, que consensúa esa perspectiva para decidir si es o no es ciencia. Entonces, la ciencia, la objetividad en la ciencia hoy día se entiende como intersubjetividad, es decir, hay un acuerdo entre personas, entre científicos para determinar si es o no ciencia. Entonces, ese giro de la objetividad, de esa objetividad absoluta, pasó a ser una objetividad intersubjetiva. Entonces, esa objetividad es entre sujetos, un consenso de subjetividades, o es un giro, es un cambio con respecto a la epistemología tradicional. Eso es nuestro tema ahora, ¿verdad? Objetividad y valores desde una perspectiva feminista. Bueno, y eso es lo que vimos en el video. Entonces acá tenemos nuestra pregunta fundamental. No se olviden de que ustedes también en ese trabajo que van a hacer
en ese trabajo escrito, en ese formato que yo les mandé, tienen que poner la pregunta fundamental. Ven que siempre se parte, yo estoy partiendo de una pregunta fundamental, siempre como motivación hay un videíto, después hay una pregunta fundamental a la cual tenemos que llegar y a la cual tenemos que responder. Y es como un norte que nos guía a dónde vamos a llegar sin desviarnos. Dice nuestra pregunta fundamental: ¿cuál es la relevancia de la objetividad y de los valores para la epistemología feminista? ¿Y cuál sería su aplicación práctica? Ven que nuestra pregunta, eso también es importante que sepan, en nuestra pregunta siempre en la primera parte hay un enfoque teórico y en la segunda parte hay un enfoque práctico, porque de nada vale en nuestra academia tanta teoría si no vamos a saber cómo lo vamos a llevar a la práctica. Nosotros somos seres humanos, sociales, entonces necesitamos poner en práctica en la sociedad eso que estamos estudiando, y más todavía que nuestro marco interinstitucional de la Universidad Nacional de Pilar es justamente sociocrítico, la crítica y la práctica social. Entonces no olvidemos esos dos aspectos de nuestra pregunta: el marco teórico en la primera parte y su aplicación práctica en la segunda. Bien, pasamos entonces, ya vimos el video para la motivación inicial que nos introdujo ya a nuestro tema, y ahora vamos a ver nuestro tema, justamente el tema de la objetividad y el tema de los valores, según la investigadora Eulalia Pérez Cedeño, así se llama nuestra investigadora. ¿Y quién es ella? Brevemente vamos a ver. Ella es filósofa, investigadora y profesora española. Está dedicada a la investigación en ciencia, tecnología y género en el Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad del Instituto del Consejo Superior de Investigaciones de España. Una gran eminencia en el tema. No, como dijo nuestra compañera Maura, no estamos hablando de feminazis fuera. Nuestro nivel es rigurosamente académico. Bueno, entre sus investigaciones se encuentran la historia de la ciencia antigua, la filosofía de la ciencia, ciencia, percepción y comunicación de la ciencia, y el último libro, Ciencia, Tecnología y Género. Investigadora, profesora, filósofa. Bueno, entonces, es autora de varias investigaciones y publicaciones, ya mencionamos algunas. Es miembro del Consejo Asesor de la Red Cátedra de Mujeres, Ciencia y Tecnología en Latinoamérica. Es miembro del Consejo Editorial de la Fundación Carolina. La Fundación Carolina es una fundación muy interesante que ustedes deben conocer. Sí o sí, investiguen, por favor, porque otorga becas de maestría y doctorado para Europa y América Latina, y pueden postular a esas becas. Ya ven quién es la directora. Es justamente una doctora especialista en género. Y si ustedes postulan para su tesis algún tema de género, ya tienen ganada la beca para España, Europa o América Latina. Anoten eso, ¿eh? Buena Tienen, información, gracias, doctora. sí, tienen que soñar alto luego. Sí tienen que soñar ustedes. Fundación Carolina, vean, muchísima gente de América Latina está. Entonces ustedes ya tienen también el antecedente que le estudian a ella, estudian su pensamiento. Ahora van a ver el libro donde ella escribe, es un libro de más de 700 páginas, ella es una de las editoras. Entonces ustedes con estos antecedentes ya están como peces en el agua. Sí, sí. Yo siempre doy estos datos porque a mí me interesa que los estudiantes se promuevan, que el que quiera estudiar estudie y que tenga las posibilidades de acceder a las becas. Las becas están, lo que pasa es que la gente no sabe nomás. Bueno, Fundación Carolina, una fundación muy seria. Bueno, también tiene premios y reconocimiento. En el 2001 obtuvo el premio, le falta una P acá, el premio de divulgación feminista Carmen de Burgos por su artículo La invisibilidad y el techo de cristal. Este premio otorgaba la Universidad de Málaga desde 1923. Sigue otorgando la Universidad de Málaga. Entonces, desde 1923. Hay muchos premios, ¿verdad? Premios, incluso con muchos miles de euros
cuestión de saber nomás y meterse a investigar. Justamente yo tengo ahora en la Universidad Jesuita, estoy dando clases de maestría en filosofía. El año pasado empezamos la primera corte y este año la segunda. Bueno, y de la primera corte del año pasado tengo una tesista y ella está trabajando en la filósofa, en el tema de la filósofa María Zambrano. Y investigando, o sea, ni yo sabía, investigando, ¿saben qué? Se dio cuenta que existe una fundación de María Zambrano en España, Madrid, y que pueden postular y que le dan una beca completa para 2 semanas de estadía en España, descubriéndole pasaje, estadía, todo, 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 y con asesoramiento para la investigación. Entonces yo le dije, mira, yo también estudié en Madrid, en la Fundación de Zubiri de Madrid, que es mi autor de tesis doctoral, y me pagaron todo, pero mi director de tesis le hizo una carta al director justamente de la fundación y le dijo que supervisara mi tesis doctoral. Y bueno, y yo gracias a eso la supervisión de mi tesis doctoral la tengo de Europa, de España, de los mejores investigadores en mi tesis. Entonces yo le dije, yo te voy a hacer una carta a nombre de una universidad para que te supervisen tu tesis y para que vos vengas con esa supervisión europea y habiendo conocido la fundación y habiendo disfrutado y habiendo conocido suficiente todo eso. Y así sí. Y le tienen que responder esta semana a la chica. Ella es ecuatoriana, está estudiando acá en Asunción. Así que les doy esos datos para que se muevan. Ustedes saben que existe esos datos, había sido. Y bueno, a veces no sabemos. Yo ahí me enteré y le hice la carta, bueno, en nombre de la universidad, y le dije que por favor le acompañaran a mi alumna, porque entonces es una forma de cualificar la investigación, de tener el sello, la validación europea justamente de la institución más importante que valida las investigaciones de María Zambrano. Y bueno, eso les digo justamente para que se animen a seguir estudiando. Hay que luego apuntar alto, no hay que quedarse por ahí nomás. Bueno, seguimos. Acá tenemos entonces cuáles eran las críticas de la concepción positivista y tradicional de la ciencia que cuestionaban la objetividad. Bueno, ya sabemos que esa epistemología tradicional que cuestionaba la objetividad esa epistemología estaba anclada en la epistemología positivista. ¿Qué es la epistemología positivista? La epistemología positivista lo que dice es que solamente es ciencia aquello cuyo objeto de estudio se puede demostrar, experimentar, eh, cuantificar y objetivizar. Eso decía, ¿verdad? Entonces, según esta concepción, solamente podían ser ciencias, estrictamente hablando, las ciencias matemáticas, las ciencias físico-químicas y el resto de las ciencias sociales y de las ciencias humanas eran ciencias de segunda categoría, tipo más o menos ciencia, eran los parientes pobres de la ciencia. Bueno, entonces esta filosofía positivista era la que patrocinaba estas miradas de la ciencia cuantitativa que desprecia las ciencias humanas como son la educación, de la psicología, la filosofía, la ética, todo eso. Bueno, entonces, acá vemos la reevaluación según la mirada crítica, según la nueva epistemología, hay una reevaluación de la noción de objetividad en la ciencia. ¿Qué significa esa reevaluación? Que hoy en día la objetividad ya no es objetividad pura, sino que es interobjetividad. O sea, hay una objetividad entre sujetos, es intersubjetiva. Esa objetividad actualmente está vista como intersubjetividad. Entonces, por eso dice que hay una reevaluación de la noción de objetividad. Sigue la noción de objetividad, pero hoy se entiende de este modo que les acabo de decir, de manera intersubjetiva. Los sujetos entre sí acuerdan lo que es ciencia y lo que no es ciencia. La tradicional separación entre los contextos de descubrimiento. Claro, la filosofía positivista separaba los contextos de manera dicotómica como la que vimos ayer, y los contextos no se pueden separar. No se pueden separar los contextos
los contextos intersubjetivos no se pueden separar, los contextos, ¿cómo viene? No me sale la palabra, interdisciplinario, eso es. No se pueden separar los contextos interdisciplinarios. Todas las disciplinas están conectadísimas entre sí. Entonces, estos contextos hay que unirlos para poder entender cada mirada, cada enfoque. No existe ya esa separación dicotómica. La idea de que todas las ciencias deben basarse en la observación empírica ya está superada. Hay ciencias que se basan en la observación empírica y hay ciencias como la filosofía que nosotros no partimos de una observación empírica. Mi tesis de licenciatura, mi tesis doctoral no se basa en una observación empírica. No todas las ideas se pueden basar en observación empírica, no todos los temas más filosóficos, hay los temas más cualitativos, no siempre tienen una observación empírica, sino que tienen un punto de partida más cualitativo. La idea de que la ciencia puede ser completamente objetiva y libre de valores, esto también ya está desmentido. Estas eran las críticas, estas son las críticas que se hacen a la concepción positivista. No, es que acá dice cuáles eran las críticas de la concepción positivista. No, eran a la concepción positivista. Voy a corregir después eso. Entonces se criticaba también, esto se critica, la idea de que la ciencia puede ser completamente objetiva. La ciencia no puede ser completamente objetiva porque los que hacen la ciencia, los investigadores, son sujetos y subjetividad viene de sujeto. Entonces, necesariamente la ciencia objetiva no puede ser 100% objetiva porque el que hace esa ciencia es un sujeto que tiene su propia historia, que tiene sus propios valores, que tiene su propio contexto cultural, su propio contexto familiar, socioeconómico. Entonces no puede él despojarse de todo eso. Eso siempre le influye y hay que tener en cuenta. Muy bien, que la lógica dice, al centrarse en la forma y no en el contenido, limita la cantidad de filosofía de la ciencia. La lógica, al centrarse en la forma y no en el contenido, limita la capacidad de la filosofía de la ciencia. Claro, la lógica no puede centrarse solo en la forma. O sea, importa contenido y forma. Porque si nos quedamos solamente en la forma, nos quedamos en el cascarón. Y si nos quedamos solamente en el contenido y no miramos la forma, nos quedamos también cortos, nos quedamos sin esa visión completa de lo que es, de lo que son las ciencias, de lo que son las disciplinas. Entonces, en esa lógica importa la forma y el contenido. La forma y el contenido constituyen la realidad, no es que solamente ya la forma, esa forma. ¿Qué forma? ¿Qué forma es la que defiende la filosofía positivista? La forma cuantitativa, la forma experimental, la forma objetiva supuestamente 100%. Esa es la forma que está defendiendo, pero esa forma 100% objetiva, esa forma cuantitativa 100%, esa forma ya no existe, esa forma varió, ¿verdad? Y al variar esa forma, varía también el contenido. Y al variar el contenido, varía la forma. El contenido, el enfoque de la ciencia varía. Y esa variación, ese cambio, hace variar toda la realidad científica en su forma y en su contenido. Bueno, ¿por qué la epistemología feminista cuestiona la noción de neutralidad valorativa en la ciencia? La ciencia no puede ser completamente neutral. Esto ha llegado a una reevaluación de lo que significa ser objetivo. ¿Por qué la epistemología feminista cuestiona la noción de neutralidad? Por lo que ya dijimos, la epistemología feminista dice, no existe la neutralidad en la ciencia. Imposible, porque para que la ciencia sea neutral, tiene que ser una ciencia producida por Dios, una ciencia que sea producida por un sujeto omnisciente, omnipotente, absolutamente universal, que 100% no se equivoca. Y Dios no hace la ciencia, el ser humano hace la ciencia. Dios no es el autor de la ciencia. Nosotros los seres humanos somos los investigadores que hacemos ciencia y nosotros no somos 100% objetivos. Nosotros no somos 100%
omnipotente, omnisciente, no podemos todo ni sabemos todo. Somos seres de carne y hueso limitados, con una mirada limitada. Si yo hago ciencia, si yo, como Teresa del Pilar, hago ciencia, estoy haciendo ciencia en un contexto latinoamericano, como paraguaya, como mujer, con una mirada crítica de género. Estoy situada. Entonces, los que quieran leer mis artículos, mi enfoque científico, tienen que saber eso, que yo soy una mujer paraguaya, filósofa, con esas características y otras. Entonces, eso sitúa mi mirada científica, mi perspectiva científica. Y mi perspectiva científica no va a ser 100% objetiva ni neutral, porque va a estar situada con estos rasgos que acabo de mencionar. No existe la neutralidad absoluta porque el investigador siempre está permeado de valores, de intereses, de ideologías. Entonces no existe, ni puede existir, ni va a existir. Bueno, estos son lo que son algunos de los conceptos que la epistemología feminista critica y cuestiona. Algunos, ¿verdad? Conceptos más importantes: neutralidad, este, eh, neutralidad, valores, entre otros, que vamos a ir viendo. El cuestionamiento de la adquisición del valor cognoscitivo, valor ético social, valor contextual y valor epistémico, ¿cómo genera una reevaluación de la concepción de la mujer en la sociedad? Bueno, ¿qué está preguntando acá? Que acá hay un cuestionamiento del valor cognoscitivo, del valor ético, del valor social, del valor contextual y de valor epistémico. De valor epistémico. Hay un cuestionamiento. Hay un cuestionamiento desde la epistemología feminista. ¿Qué se está diciendo? Que ese valor cognoscitivo es un valor, como acabo de decir, situado. Es un valor que en definitiva tiene que ver con cada investigador y ese valor es contextual. No es lo mismo los valores que acentuamos en América Latina que los valores que se acentúan en Europa. Para nosotros estos son mucho más importantes las relaciones interpersonales, el afecto, la cercanía, la presencia. En cambio, en Europa los valores que más se consideran es la productividad, la actividad, de repente el enfoque teórico más frío. Hay otros valores epistémicos, hay otros valores contextuales. Entonces, eso es lo que la epistemología feminista considera, reevalúa no solo en la ciencia, sino también en la sociedad, porque la ciencia se produce en la sociedad, desde la sociedad. Hay una interpretación, una reinterpretación que trata de reflejar mejor la realidad, que trata de ser más fiel a esa realidad. Bueno, ¿cómo influyó en los resultados y contenidos de investigación la incorporación de las mujeres a la primatología? Bueno, se hizo un estudio de primatología de monos, ¿verdad? Se hizo un estudio muy exhaustivo y acá está mencionando ese, dice, ha llevado una expansión y profundización del conocimiento, contribuye a una mejor comprensión de la biología. Bueno, esta es una investigación larga que se hizo en el campo de los primates, o sea, en relación a los monos. Y ahí, esa investigación fue a nivel de animal, fue a nivel biológico, anatómico. Ahí también con esa investigación se pudo de alguna manera conocer mejor la biología, ¿verdad? La biología en este caso animal, sin embargo, a través de esa biología animal también se dio cuenta esa biología animal aplicada a la biología humana también permitió extraer la síntesis y la conclusión de que la ciencia tiene que situarse a partir de la biología masculina o femenina. Porque ¿qué pasa en la ciencia? La ciencia tradicional, la ciencia androcéntrica, la ciencia patriarcal, la ciencia falocéntrica, la ciencia machista, siempre situó a la ciencia a partir de la biología masculina. La medicina es eminentemente masculina.
y aplicada desde la anatomía masculina y no desde la biología femenina. Sin embargo, la biología femenina es muy diferente. La biología, la anatomía más femenina es absolutamente diferente a la anatomía y la biología masculina. Entonces, la biología masculina, la biología femenina tiene que ser fiel a lo que es realmente nuestra naturaleza biológica y anatómica. Y hay que estudiar los ejemplos que se llevan a cabo, las investigaciones tienen que ser a partir de esta biología y no aplicar nomás las investigaciones masculinas directamente a la biología femenina, porque eso ha traído mucha muerte incluso de mujeres. Hay investigaciones que muestran que el infarto, por ejemplo, eh, la, ¿cómo se llama? Los síntomas de infarto en una mujer son muy diferentes a los síntomas del infarto de un hombre. O sea, y eso se aplicó por muchos años a las mujeres, a tal punto que las mujeres morían muchísimo de infarto sin llegar a los hospitales, sin tener tiempo de llegar a los hospitales, porque las mujeres tenían otros síntomas que significaba que hace rato, por lo visto, ellas estaban con ACV y estaban con infartos, pero como los síntomas que se le aplicaban a las mujeres eran de los varones, no cayeron en la cuenta, no caían en la cuenta que las mujeres hace rato que estaban en esto. Entonces, cosas así, ejemplos como estos, ¿verdad? Gracias a la, a la investigación de los primates, después eso se aplicó al ser humano y bueno, entonces esa investigación como que es mucho más situada a partir de la biología masculina y femenina y no solamente por extensión a las mujeres. Bueno, ¿desde qué perspectiva teórica se construye la objetividad y la neutralidad y cuál es la influencia de las posturas relativistas? Dice, la objetividad viene dada por la práctica de la comunidad de la cual forma parte. Nuestra ciencia debe ser sensible al contexto y a los sesgos culturales en el trabajo científico. Solo así se logrará una comunidad científica diversa. Claro, la objetividad absoluta no existe. Existe una objetividad situada, existe una intersubjetividad, un consenso de subjetividades en relación a la teoría, a la perspectiva teórica. Y esa neutralidad no existe porque todos los investigadores tenemos valores, intereses, ideología, no existe. Entonces, pero que no exista la objetividad absoluta y que no exista la neutralidad no significa que la ciencia sea o que nosotros caigamos en una filosofía relativista. No estamos cayendo en eso porque no estamos diciendo todo da igual. No estamos diciendo que no exista la objetividad. Estamos diciendo sí existe la objetividad, pero no es absoluta. Está en relación a los investigadores que consensúan, en relación a ellos están. O sea, estamos acercándonos a una objetividad más realista, pero no estamos diciendo que no exista objetividad, sí existe, pero es una objetividad relativa en relación a los investigadores y a sus subjetividades, a ese consenso. La objetividad es más bien política. Y al decir que no existe neutralidad, no caemos en un relativismo, porque el relativismo es que todo da igual y que no hay criterios, no hay criterios que validen la ciencia. Eso es el relativismo. Nosotros no estamos diciendo eso, no todo da igual, no todo da igual, solo que estamos situando mejor nuestras miradas, nuestras perspectivas, nuestras investigaciones están siendo más realistas. Esa objetividad viene dada por la práctica de la comunidad de la cual forma parte. Claro, la objetividad en definitiva forma parte de la práctica de la comunidad científica. La comunidad científica es la que se pronuncia en relación a la ciencia o no, a la credibilidad científica o no. Eso es lo que estamos diciendo. Y entonces nuestra ciencia es contextual. Hoy es válida esa ciencia, hoy es válida. No sabemos si mañana va a seguir siendo válida. Así como los paradigmas cambian. El paradigma geocéntrico fue reemplazado por el paradigma heliocéntrico. Es contextual,
En esos siglos 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15 valía ese paradigma, pero hoy ya no. Para ese contexto sí valía, pero para nuestro contexto cultural no. Entonces nuestra ciencia debe ser sensible al contexto, a los sesgos culturales. Claro, yo me gusta o no, yo tengo un sesgo cultural que tiene que ver con mi visión, con mi cultura latinoamericana, con mi cultura feminista, con mi perspectiva feminista, con mi sesgo de siglo. Yo soy del siglo XXI, no soy del siglo XV. Y yo pienso como piensa la gente del siglo XXI. Entonces ese es un sesgo también. No existe la objetividad absoluta ni la validez absoluta, no existe eso. ¿Y qué es lo que dice la epistemología actual, la epistemología crítica, la epistemología de género, la epistemología del sur, la epistemología de la complejidad? ¿Qué es lo que dicen estas epistemologías críticas? Nada, lo que están diciendo están siendo más, o sea, nada, dicen mucho, lo que están diciendo es que no seamos tan idealistas y que digamos que la ciencia es universal, que es neutral, porque eso es mentira, no es neutral, está llena de valores, no es universal, es contextualizada, es hoy ciencia, no sabemos si mañana va a ser considerada ciencia o si va a seguir siendo válida, no sabemos, eso varía según el contexto, la época, los intereses. Solo así, si somos realistas, si somos situados, si consideramos los sesgos culturales, valóricos, teóricos, solo así nuestra ciencia va a ser más realista. Y eso nomás lo que dicen, eso nomás, eso luego dicen las epistemologías críticas, y entre ellas la epistemología de género. La epistemología de género no está defendiendo todo el rato esa epistemología de mujeres, lo que hacen las mujeres. Ni ahí, ni ahí. Lo que quiere la epistemología feminista es una mirada mucho más realista de la ciencia, mucho más humana, mucho más integradora, mucho más cualificada, donde todo el género humano pueda mostrar y demostrar su producción científica y donde todo sea válido, donde la producción de todo ser humano sea válida. Eso es lo que está defendiendo la epistemología de género, nada de otro mundo. Lo mismo que la epistemología del sur, todas las ciencias son válidas. Bueno, voy a mirar porque ahora cuánto tiempo nos queda. Y ya son las 3. Bueno. Entonces, ya llegamos a la pregunta fundamental. La pregunta fundamental dice, ¿cuál es la relevancia de la objetividad y de los valores para la epistemología feminista y cuál sería su aplicación práctica? Bueno, la relevancia de la objetividad y de los valores en las ciencias para la epistemología feminista es que la objetividad absoluta no existe. Las mismas, o sea, las ciencias están impregnadas de subjetividad, de un conocimiento patriarcal y sexista. Ese conocimiento tradicional, esa epistemología tradicional, esa epistemología androcéntrica, esa epistemología sexista, en definitiva, está impregnada de subjetividad y esa subjetividad es patriarcal y sexista, hegemónica. Bueno, entonces este conocimiento está influenciado por valores culturales y sociales hegemónicos, los cuales han marginado las perspectivas de las mujeres, las perspectivas de los indígenas, las perspectivas marginales, han marginado esa marginalidad, valga la redundancia. La epistemología feminista propone más bien una objetividad entendida como intersubjetividad, o sea, sujetos que validan la ciencia, en la misma línea que el epistemólogo Thomas Kuhn. Thomas Kuhn fue el que inició esta nueva epistemología en su libro La estructura de las revoluciones científicas, escrita en 1962. Thomas Kuhn fue profesor en la Universidad de Harvard en la historia de la ciencia, en la materia en la historia de la ciencia durante 8 años. Y a partir de esa experiencia de 8 años como profesor de filosofía de la ciencia, él escribió su libro La estructura de las revoluciones científicas, que fue una bomba y que rompió con toda la epistemología tradicional. Y no fue una mujer, fue un varón. Atención. Y la epistemología feminista lo que está defendiendo y postulando es la epistemología de este varón, Thomas Kuhn,
pero es un varón liberado, es un varón con una mirada epistemológica amplia, integradora. Thomas Kuhn no está defendiendo solamente la ciencia del hombre europeo, de Estados Unidos, blanco, varón de clase alta, no está defendiendo eso, está defendiendo una mirada mucho más amplia y revolucionaria. Y allí se inscribe la epistemología feminista, en esa mirada nueva, en esa mirada revolucionaria. Ahí está la epistemología feminista. Bueno, además, ¿verdad? Además, dice, la epistemología feminista subraya que los valores son una parte integral del proceso de investigación, afectando a partir de la formulación de preguntas, ya se notan mis valores. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una tesis de grado y mi tesis de grado va a ser la prostitución de las niñas indígenas en las calles de Asunción. Esa va a ser mi investigación, el nombre de mi investigación para obtener mi licenciatura en psicología, ¿verdad? Entonces, desde el nombre, ahí ya se entrevé mis valores. ¿Por qué yo voy a investigar sobre la prostitución de las niñas indígenas en las calles de Asunción? Porque yo no voy a investigar, por ejemplo, sobre cómo ganar, cómo obtener dinero, ¿verdad? Cómo ser millonario. O sea, desde la formulación de las preguntas, de la formulación del tema, de la selección de los métodos, de la interpretación de los resultados, ahí ya se notan los valores del investigador. Entonces los valores están presentes en todos lados y no, por eso no podemos decir que la ciencia sea neutral y que los valores no estén, que no estén impregnados de valores. No se puede decir desde el momento mismo que yo elijo un tema, que yo elijo un problema, se pone en evidencia mis valores. La epistemología feminista muestra esto. Y la epistemología feminista aboga porque está mal escrito ahí, porque tiene que ser todo junto. La epistemología feminista aboga porque los valores éticos y políticos informen la investigación para que ésta sea más inclusiva y más relevante. Entonces, la epistemología feminista lo que hace es defender que los valores éticos y políticos estén presentes. De hecho, están presentes, pero que declaremos, que no escondamos y que no andemos diciendo que las investigaciones son neutrales. No, pongamos en evidencia cuáles son nuestros valores éticos, políticos, nuestros valores epistemológicos, mostrémoslo, porque lo queramos o no, se va a notar. Entonces, mejor que seamos honestos epistemológicamente hablando, que declaremos nuestros valores, que mostremos, porque esa es la honradez cognitiva, esa es la honradez científica y la honradez epistemológica, esa es la sencillez de algún. De eso se trata. Seamos más humanos, seamos más verdaderos, seamos más realistas y mostremos cuáles son nuestros postulados éticos, valóricos, políticos, epistemológicos. Mostremos, no importa si no lo mostramos, de todos modos, eso se va a descubrir y se descubre porque eso se lee de manera tácita, se lee en las entrelíneas de la teoría. Entonces, más vale que declaremos. Esta epistemología feminista lo que quiere en definitiva es una epistemología mucho más humana, mucho más modesta, mucho más verdadera, mucho más realista, mucho más inclusiva y relevante. ¿Qué te parece? Por favor, epistemología feminista, seguí actuando. Queremos una ciencia más humana, queremos una ciencia más realista, queremos una ciencia más cerca de la gente. No queremos esa ciencia ya por los cielos, etérea, producida por los europeos que se quiere aplicar a todo el mundo y que luego se diga que es universal y neutral. Pero por favor, se está lleno de valores europeos que a nosotros no nos dicen absolutamente nada. Acá la gente se está muriendo de hambre, acá nuestros indígenas se están prostituyendo, no tienen tierra, no tienen nada. Y vos me estás hablando de valores europeos que no le dicen nada a mi realidad. Pero por favor, defendamos una ciencia más situada, que interpele, que aporte a mi sociedad, que vea cuáles son esas falencias, qué necesitamos y que salga al paso. Esa ciencia es lo que defiende la epistemología feminista, pero 1000 veces
defendamos la epistemología feminista, que va en la línea de la epistemología del sur, que va en la línea de la epistemología de la complejidad, que va en la línea de la epistemología crítica, que quiere derribar esa epistemología tradicional basada en la filosofía positivista. De eso se trata. Bueno, la inclusión de diversas perspectivas y experiencias, particularmente las que han sido históricamente marginalizadas, se consideran esenciales para obtener una visión más completa, más variada, más precisa del mundo. ¿Cómo yo voy a decir que voy a hablar de universalidad, voy a hablar de totalización si yo solamente estoy posicionada en una epistemología de Europa y el resto históricamente marginalizada? No, yo no puedo tener una visión completa, variada y precisa si no incluyo a estas visiones marginalizadas. No, se trata de incluir diferentes perspectivas y experiencias. Desde esta perspectiva, la objetividad puede enriquecerse, puede seguir enriqueciéndose al integrar diferentes puntos de vista y al aportar nuevas preguntas, nuevos métodos, nuevas comprensiones, nuevas miradas. De eso se trata. Entonces, la objetividad, a partir de la epistemología crítica feminista, a partir de la epistemología crítica del sur, a partir de la epistemología crítica de la complejidad, se enriquece, se va entendiendo de otro modo mucho más amplio, mucho más totalizante. Y eso es lo que queremos. Bueno, a ver, visto qué dice acá. Enlace, ya está el enlace. Buenos días, dice. La profe Fátima Arrua dijo buenos días, ahora sí leo. Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo que teníamos para hoy y si no hay resonancia, cerramos hasta aquí. Son 9:09, dijimos que a las 9 íbamos a terminar. Entonces, yo lo que les recomiendo es volver a escuchar la grabación, volver a leer esto, y yo ahora voy a subir en la plataforma el libro donde está esto. Voy a subir el Power, voy a corregir algunos detalles, y entonces ustedes pueden profundizar en esto o ponerse ya a hacer el trabajo grupal. No sé si alguien tiene algo que agregar, y si no, ya nos despedimos. Todo muy claro. Nadita, doctora. De mi parte. Está muy claro. ¿Les pareció claro entonces? Sí, profe. Muy bien, profundizado. Espectacular, buenísimo. Y bueno, y cuando lean, más claro todavía. Ahora les está gustando la epistemología feminista. Maura, lo que me ha demasiado bien, me encantó su traducción. No estamos hablando de feminismo, porque tenemos pues esa concepción. Por eso yo quiero que todas las mujeres y todos los varones escuchen. Nosotros no estamos ni ahí de esos comentarios vulgares. Nosotros estamos en otro nivel de posgrado. Entonces le voy a pasar el libro de 700 páginas para que se pongan a leer y se fundamenten ahí. Bueno, muy bien, valoro muchísimo, Héctor, Maura y Alba, valoro muchísimo vuestra presencia, valoro también el acompañamiento, el apoyo siempre cercano de la profesora Fátima, de la licenciada Serena. Es un equipazo de categoría, y bueno, hagamos honor a nuestro equipazo. Así es que nos despedimos hasta el próximo viernes, que tengan una hermosa semana, fin de semana, y Igual para hasta... ustedes.